Muchas gracias por acompañarnos a las entrevistas TEDx Tucuy, donde conversaremos con expositores y expositoras de eventos pasados para que nos actualicen sobre sus ideas y proyectos, nos cuenten cómo están respondiendo el entorno y cómo ven el futuro. Bienvenidos. Hay ideas que en un contexto como el que estamos viviendo actualmente se vuelven especialmente relevantes. Probablemente muchos de nosotros hayamos visto con preocupación las noticias respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy en Loreto. Vemos imágenes muy preocupantes que nos llegan, por ejemplo, desde Iquitos, pero son esas mismas imágenes las que nos hicieron preguntarnos qué está pasando más allá de Iquitos. ¿Qué hay de las aproximadamente 2.500 comunidades nativas y amazónicas que tenemos en el país? En el 2016 tuvimos una expositora cuyo trabajo se centra precisamente en trabajar con estas comunidades nativas y amazónicas. Estoy hablando de Magali Blas, directora del programa Mamás del Río, que nos contó sobre cómo llevar salud pública en un contexto adverso. Por eso nos pareció una buena idea poder conversar con ella hoy. A lo largo de la semana los hemos invitado a ver la charla de Magali y si aún no lo han hecho, los invitamos a que puedan verla al final de esta entrevista. Entonces, sin más preámbulo, tenemos con nosotros a Magali Blas. Magali, muchas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenida. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y gracias al equipo de TEDx Tucuy por tenerme aquí. Magali, ¿cuál es la situación de acceso a la salud en Loreto? Vemos las noticias respecto a la emergencia sanitaria y esto nos preocupa. Pero hace 4 años, cuando escuchábamos tu charla, ya nos contabas que la situación se veía mal. Eso nos hace preguntarnos cómo está la situación de acceso a la salud en las comunidades nativas y amazónicas y cómo ha cambiado esto, o se ha agravado esta situación en el contexto del coronavirus. Bueno, lo que te puedo decir es que la situación de salud en las comunidades rurales es precaria. Y no es precaria ahorita, es precaria por décadas debido a la falta de inversión en salud de muchos gobiernos. Y esto que estamos viendo ahora, que nos ha explotado en la cara por el tema del coronavirus, es algo que ya se venía arrastrando por muchos años. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, para que un poblador de un área rural acceda a un centro de salud? Existe una gran brecha de acceso por diferentes razones. En primer lugar, porque es un viaje que toma muchas horas. Ellos tienen que navegar horas por río para llegar a un centro de salud que probablemente no le va a resolver su problema. En segundo lugar, es un viaje peligroso porque viajan en unas canoas de madera inestable que se pueden voltear. Y yo he tenido la tristeza de entrevistar a mamás que han perdido a sus hijos pequeños porque justamente su canoa se volteó y no los pudieron encontrar. En tercer lugar, es un viaje caro porque, solo para darte una idea, el costo de un galón en combustible en Nauta cuesta 13 soles, que va hasta 18 soles si lo compras en la frontera de Perú con Colombia. Y esto, para una persona que recibe solo lo que le da el programa Juntos, que es 100 soles al mes, es un costo sumamente alto. Y finalmente, cuando llegan a los servicios de salud, encuentran establecimientos totalmente desabastecidos, sin insumos básicos como por ejemplo un tensiómetro que te puede ayudar a medir la presión arterial o por ejemplo medicamentos que te pueden ayudar a controlar la hemorragia. Por todas estas razones es que vemos que la situación de salud en los lugares rurales es más crítica que nunca y ahora aún más debido al tema del coronavirus. Ya en tu charla nos contabas que hay un aspecto que se vuelve especialmente grave debido a este contexto de precariedad del que nos cuentas. Estoy hablando de la salud materno-infantil. ¿Cómo estamos respecto a eso? Bueno, el tema de la salud materno-infantil ha estado crítico por hace décadas y ahora con el tema del coronavirus es aún más crítica porque los pobladores ya no tienen acceso a los servicios de salud, porque simplemente ya no existen. Y el tema es que irónicamente el Perú ha sido considerado por años como un país que pudo reducir la mortalidad de mamás y bebés. Y efectivamente cuando tú ves las curvas ves que hay una reducción. Pero cuando tú entras a lo más profundo del país, ves que esta reducción no ha sucedido en esas áreas. Y el tema es que hay muchos lugares en el Perú, y eso la gente lo desconoce, que tienen mortalidades similares a la de países en África. Y solo para darte una idea, en áreas rurales de la Amazonía, donde nosotros trabajamos, mueren 31 bebés por cada 1000 que nacen. Y hay un tremendo subregistro, porque muchos de los bebés cuando mueren son enterrados en su comunidad, nunca llegan al centro de salud y nunca se cuentan. Son muertes que no existen para el gobierno y eso es algo sumamente lamentable.
El otro punto es que estas muertes que ocurren de mamás y bebés son totalmente prevenibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los bebés, mueren por infecciones, asfixia y prematuridad, que son condiciones que tú las puedes controlar si las manejas desde la gestación. Es decir, si, por ejemplo, las mamás tienen controles prenatales adecuados y dan a luz en un establecimiento de salud. Por ejemplo, el hecho de que una mamá no sepa que tiene una señal de peligro va a hacer que no busque atención. Y nosotros en Mamás del Río trabajamos en eso, en enseñarle a cómo cuidar la salud de su bebé. El otro punto es que muchas veces la decisión no depende de ella, sino depende de su esposo y la comunidad. Por eso es que hacemos estas reuniones con la comunidad para hablarles de la importancia de buscar ayuda oportuna. Y finalmente el tema del acceso. Si deciden dar a luz, por ejemplo, en un establecimiento de salud, tienen que hacer un viaje que es largo, costoso y peligroso, y finalmente van a llegar a un establecimiento que probablemente no les va a resolver su problema de salud y sean nuevamente derivadas a otro mucho más lejos, y en ese camino es donde ocurren las muertes. Y teniendo en cuenta todo este contexto adverso, donde es difícil acceder a un centro de salud y también es difícil tomar la decisión de buscar un centro de salud, ¿cómo hacen las mujeres de las comunidades rurales para dar a luz? ¿Cómo es que ocurren estos partos? Bueno, nosotros en las investigaciones que hemos realizado hemos encontrado que el 65% de partos ocurren en la casa. Y es un parto familiar que tiene cosas muy ricas, digamos, para la gestante y para su familia, pero también ocurren condiciones que pueden mejorarse. Por ejemplo, el tema de que cuando nace un bebé, su cordón umbilical es cortado con una tijera oxidada. Por eso es que nosotros en Mamás del Río les damos un equipo de parto limpio para que puedan usar una hoja de bisturí estéril con la cual puedan cortar ese cordón umbilical y el bebé no se muera de una infección. El otro punto es que, por ejemplo, cuando nace un bebé, no lo ponen piel con piel en el pecho de la mamá, sino lo ponen a un costado. Y eso aumenta el riesgo de que al bebé le dé hipotermia y además que no lacte inmediatamente, que es lo más recomendable. El otro punto es que muchas veces cuando las mamás van a dar su primera leche, que es el calostro, nosotros hemos encontrado que alrededor del 60% de mamás botan esa leche que es tan rica en nutrientes porque creen que es una leche malograda. Y también, para darte otro ejemplo, cuando cortan el cordón umbilical, a veces lo hacen antes que deje de latir y por lo tanto el bebé no recibe el suficiente fierro. Por eso es que en Mamás del Río tratamos de abordar todos estos temas, pero tomando en cuenta la cultura de la comunidad. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se desarrolla el trabajo de Mamás del Río? Bueno, lo que nosotros pudimos identificar es que necesitábamos hacer que la comunidad sea la propia protagonista de resolver sus problemas de salud. Y encontramos esta figura en los agentes comunitarios de salud. Y entonces, en base a esto, se diseñó el programa Mamás del Río. Y creo que el éxito del programa, en el sentido de la adopción que ha tenido y la buena respuesta de las comunidades, es que nosotros, antes de diseñarlo, implementamos e investigamos todas las características culturales que habían en las comunidades. Por ejemplo, la importancia del rol de la madrina y de la partera, la importancia del rol del centro de salud que debería estar conectado al agente comunitario. Y todo esto hizo que nazca un programa en el cual tenemos como corazón al agente comunitario de salud. Y este agente comunitario ha cobrado mucha más relevancia ahora en el tema del coronavirus porque las comunidades ya están aisladas, porque no hay conexión, no hay tránsito por los ríos. Y entonces, de alguna manera, este agente en la comunidad es una persona clave para que pueda resolver problemas de salud que ocurren ahora. Por ejemplo, con lo que tenemos encima, que es el tema del COVID-19. Y entonces, esto ha sido clave y el corazón del programa, como te decía, son los agentes comunitarios de salud que tienen toda una red de soporte. Tienen a las parteras, a las cuales entrenamos en cómo referir tempranamente a las gestantes y apoyar la labor de la gente. Tienen a los centros de salud, a los cuales capacitamos en cómo atender a un bebé adecuadamente, pero también en soportar la labor del agente comunitario y apoyarlo. Y tienen a la comunidad, a la cual la sensibilizamos para que también colabore con el agente comunitario y le brinde todo su apoyo. Entonces, el corazón del programa Mamás del Río son estos agentes comunitarios que tienen toda esta red de soporte, parteras, centros de salud y la comunidad, para que él pueda hacer un mejor trabajo. Y todo esto está apoyado por un sistema de supervisión. Tenemos supervisores que lo visitan cada mes, pero ahora, con el bloqueo de los ríos, de hecho, los supervisores han implementado algo que llamamos las televisitas, que son estas visitas a distancia con los agentes comunitarios para saber
cómo está la situación del coronavirus también y dar una respuesta a esa emergencia. Cuéntanos un poco más de esto. ¿Cuáles son los ejes del programa? ¿Cómo es que este funciona? El programa tiene dos ejes. El primer eje, que es el corazón del programa, son los agentes comunitarios de salud, que son estos líderes de las comunidades que hacen una labor voluntaria en pro de la salud de su comunidad. Y estos agentes son elegidos en una asamblea comunitaria y la idea es que tienen el respaldo de la comunidad. Por eso es que en las comunidades, si no hay un agente comunitario, nosotros fomentamos que elijan uno en una asamblea. Y este agente comunitario nosotros lo entrenamos y además le damos una red de soporte que incluye parteras, que son las que van a atender partos en sus comunidades, que incluyen el establecimiento de salud en la importancia de apoyar la labor del agente comunitario y también incluye a toda la comunidad. Y todo esto está sostenido por una red de supervisión que nosotros tenemos mensual en las comunidades. El segundo eje importante es el vínculo que nosotros hemos establecido con el agente comunitario. Es decir, nosotros no es que lo hemos entrenado y lo hemos soltado. Nosotros lo capacitamos periódicamente y además les damos un apoyo en la forma de un supervisor que los visita mensualmente a sus comunidades, pero ahora que no se puede ir presencialmente, hace lo que llamamos unas televisitas, que son unas supervisiones a distancia con el agente comunitario para darle retroalimentación de su trabajo. Y la idea es que con estos dos ejes nosotros creemos que el agente comunitario reconoce que su trabajo es importante y se queda en el programa y además es apoyado por la comunidad. ¿Y cómo han construido esta relación tan fuerte con el agente comunitario? En nuestra conversación previa a esta entrevista nos contabas que también integrabas la tecnología en ese trabajo. ¿Cómo es que hacen para mantener este vínculo vivo, este vínculo tan importante que nos mencionabas hace un momento? Bueno, una de las cosas innovadoras que hemos hecho en el programa es darle al agente comunitario el poder de usar la tecnología, es decir, poner la tecnología en áreas rurales en las manos de las personas que realmente pueden hacer una diferencia en su comunidad. Y les damos una tableta que tiene una aplicación mediante la cual ellos pueden mostrar contenido educativo que ha sido creado con las propias comunidades, pero además a través de la cual ellos pueden recoger información de salud que puede ser enviada a los que toman decisiones en salud. Por ejemplo, las informaciones que ellos colectan son las gestantes que van a dar a luz en su casa y que son menores de edad. Esa información para la Dirección Regional de Salud de Loreto es importante y nos la piden y nosotros se las enviamos para que ellos puedan tomar decisiones. Entonces la idea es que la tecnología puesta en las manos del agente comunitario realmente pueda hacer una diferencia. Y si te das cuenta es un flujo en ambas direcciones. No solo nosotros los capacitamos en cómo hacer las visitas en casa para cuidar la salud de las mamás y los bebés, pero también ahora para el tema del coronavirus, sino también es en la otra ruta. Nosotros recogemos información de lo que está pasando en las comunidades. Y en sí lo que te puedo decir es que lo que hemos construido es un puente que llega directo al corazón de las comunidades. Y este puente está formado por el agente comunitario de salud empoderado con tecnología. Y este puente al inicio nos sirvió para mejorar la salud de mamás y bebés, como lo hemos hablado y lo han visto en la presentación que hice, pero ahora nos está sirviendo un montón para el tema del coronavirus. Porque ¿qué pasó? Lo que sucedió es que de pronto declararon el estado de emergencia y nadie pudo entrar a las comunidades y los supervisores no podían ver lo que estaba pasando en las comunidades y visitar al agente comunitario, pero se implementaron las llamadas telefónicas y a través de eso ellos pudieron recoger información de cómo las comunidades estaban manejando el tema de la pandemia por el coronavirus y además también podemos enviar información de prevención para evitar la transmisión de este virus en las comunidades. ¿Y qué están haciendo ahora en el contexto del coronavirus? ¿Este puente que habían construido puede ser utilizado también ahora para la emergencia? ¿Lo están utilizando para acercarse a las comunidades? Bueno, efectivamente, el puente que ya habíamos formado con los agentes comunitarios nos dimos cuenta que no solo podía ser usado para salud materna, sino también para dar una respuesta al tema del coronavirus. Y lo que encontramos es cómo las comunidades están manejando este problema. Y a través de las llamadas que te comentaba, pudimos hablar con el 81% de las comunidades y el 81% de los establecimientos de salud, lo cual es súper bueno considerando que estamos trabajando a lo largo del río Amazonas, Marañón y Ucayali, que son 350 kilómetros de extensión por río. Y, por ejemplo, las cosas que encontramos es que las comunidades habían bloqueado la entrada a su territorio, pero aún permitían la salida de los pobladores para, por ejemplo, vender sus productos porque ellos necesitan subsistir. Y esto
acarrea el riesgo de que pueda ingresar el coronavirus en sus comunidades. Lo otro es que si bien había aislamiento y se impedían ciertas actividades como por ejemplo asambleas, se permitía otras como por ejemplo jugar vóley o fútbol. Y el otro punto es que algunas comunidades estaban respondiendo con algunas medidas que podrían ser peligrosas para la salud, como por ejemplo bañar con lejía a aquellos que van a ingresar a sus comunidades. Y en resumen, lo que te puedo decir es que encontramos 3 hallazgos importantes. El primero es que las medidas del gobierno no son aplicables necesariamente para áreas rurales. Porque, por ejemplo, si bien es cierto, yo me puedo quedar en mi casa y ordenar comida, en las comunidades no. Ellos tienen que salir a recolectar agua, a cazar, a cosechar para comer. Y esto acarrea el riesgo de que ellos puedan importar el coronavirus de otros lugares. Por eso es que cuando pensamos en darle ayuda a las comunidades tenemos que hacerlo de una forma segura, enviar alimentos de una forma que no aumente el riesgo de ellos de contraer el virus, pero también fomentar cultivos que les permitan no depender tanto de otros lugares para poder alimentarse. Lo segundo que hemos encontrado, y realmente es algo crítico y en lo que yo quiero poner sumo énfasis, es en el tema de la salud materna y neonatal, que va a aumentar la mortalidad de mamás y bebés después del tema del coronavirus. Porque lo que hemos encontrado es que menos del 20% de centros de salud están brindando atención en áreas rurales. Y de los que están brindando atención, que ya son poquitos, solo atienden a las gestantes de la comunidad porque no se permite el ingreso de alguien fuera de la comunidad. Entonces, se va a incrementar probablemente la mortalidad de mamás y bebés, como ha sucedido en el caso de otras epidemias como la del ébola, y tenemos que prestar mucha atención para que esto no suceda. Y el tercer punto que encontramos es que efectivamente lo que habíamos creado era un puente que no solo permitía llevar salud materno-infantil, sino permitía saber cómo las comunidades estaban reaccionando al problema y también llevar algún tipo de ayuda, que es la próxima tarea que tenemos en Mamás del Río. Claro que sí, porque en este contexto de emergencia que estamos viviendo ahora, sí es urgente poder llegar a las comunidades. Entonces yo te quería preguntar, Magali, ¿qué están haciendo desde Mamás del Río en este momento para poder acercarse? Bueno, nos dimos cuenta que este puente que nosotros habíamos empleado para recoger información y llevar salud materna y neonatal también nos servía para poder abordar el tema del coronavirus de manera inmediata. Y lo que hicimos fue, apenas bloquearon los ríos y los supervisores no podían ir a visitar a las comunidades, implementamos las llamadas para saber cómo ellos estaban reaccionando, pero también para darles mensajes de prevención. Y esa fue la respuesta inmediata que tuvimos. Lo segundo que estamos haciendo es armar material que sea relevante para las comunidades. Por ejemplo, afiches que hablen sobre cómo puedes prevenir el virus en tus comunidades, cuál debería ser el plan que debería tener la comunidad. Y identificar este material y que sea culturalmente relevante para ellos. Y por ejemplo, el material de AIDCEP es material que nosotros vamos a enviar. El otro tema también es el envío de mascarillas reusables y también instructivos de cómo ellos pueden hacer sus mascarillas en las comunidades. Y esto es algo que vamos a enviar gracias a la Fuerza Aérea del Perú, a las comunidades donde trabajamos y también a las comunidades de la frontera de Perú con Colombia. Y finalmente hemos ganado un concurso de CONCITEC, de nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para adaptar la aplicación que ya teníamos de Mamás del Río y la estructura de que les hablé con el agente comunitario de salud al centro para el tema del coronavirus. Y lo que vamos a hacer es que el agente comunitario va a hacer las visitas domiciliarias para identificar, por ejemplo, personas que tienen síntomas y que probablemente sean casos, a sus contactos y referirlos al establecimiento de salud y además hacerles seguimiento. Y eso es lo que vamos a hacer y de hecho lo vamos a implementar en campo en el próximo mes. Lo más probable es que esta situación se alargue en el tiempo. Probablemente todavía falten varios meses hasta que se encuentre la vacuna y que estas vacunas puedan llegar a las comunidades rurales. Entonces, ¿cuáles son las acciones concretas que se deben tomar para asegurar el acceso a la salud de las comunidades nativas y amazónicas? Nosotros estamos planteando 2 acciones concretas. La primera es fortalecer el sistema de agentes comunitarios de salud del país que ha estado olvidado por décadas. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando hay financiamiento, a veces los ministerios entrenan agentes, pero no les dicen exactamente qué tienen que decir a las gestantes y en qué periodo de la gestación. Y tampoco hay ninguna supervisión, por eso es que no se ve su trabajo. Nosotros lo que hemos hecho no es inventar la pólvora. Numerosos estudios de investigación han reconocido que los agentes comunitarios con las visitas domiciliarias pueden, por ejemplo, reducir la mortalidad neonatal hasta en 25%.
La innovación que ha consistido, que hemos realizado, es poner la tecnología en la mano de estos agentes para crear un puente que llegue a las comunidades, no solo para llevar salud materna y neonatal, sino también para lograr otras respuestas como por ejemplo ayuda para el tema de mitigar el coronavirus. Y creemos también que este puente puede servir para muchas otras cosas. Y lo que queremos es que el Estado o la empresa privada lo tomen e idealmente se vuelva en una política pública, y hemos trabajado por años en tener el modelo que tenemos con una investigación en la cual hemos tomado en cuenta todas las características culturales que tienen las comunidades y hemos desarrollado la aplicación en la tableta que permita soportar el trabajo del agente comunitario con toda esta red de la cual hemos hablado. Entonces, creemos firmemente en el programa y nos encantaría que se vuelva en una política pública. El segundo tema importante que quisiera mencionar es en que no debemos descuidar la salud materna y neonatal, porque como ven, hay pocos centros que están brindando atención y la brindan solo a las personas de la comunidad. Entonces, lo que vamos a ver es que la mortalidad de mamás y bebés va a aumentar, como ha sucedido en otras epidemias, y todo lo que se ha avanzado, pues vamos a ver cómo va a retroceder. Y si se dan cuenta, las visitas del agente comunitario que está haciendo a las casas de las gestantes en las comunidades donde trabajamos, que son casi 100 comunidades, pues es el único mensaje de salud que esa mamá va a recibir, porque ya no hay atención en los servicios de salud. Esa mamá no va a encontrar ninguna ayuda en los establecimientos de salud en áreas rurales porque simplemente no están funcionando. Entonces, esos son mis llamados: fortalecer el tema del agente comunitario y además no descuidar la salud materna y neonatal en el país. Son puntos muy importantes los que mencionas. Muchas gracias, Magali. No sé si quieres decir algunas palabras finales, si quisieras mencionar algunos otros puntos. Bueno, quería decirles que nosotros creemos firmemente en el sistema que hemos creado. Nos ha demorado años en tener la versión que tenemos de Mamás del Río. Hemos probado que este puede ser un puente que puede trasladar muchas cosas, no solo salud materna y neonatal, sino también el tema de ayuda para mitigar el coronavirus. Nuestro sueño es que nuestro programa no muera, sino sea tomado por el gobierno, la empresa privada, se convierta en una política pública, y creo que hemos desarrollado todos los procesos a lo largo del programa para que este sea no solo replicable, sino escalable. Y realmente nos encantaría eso. Y finalmente quería agradecer a todos los agentes comunitarios de salud, parteras y al personal de salud que labora en áreas rurales, que ahora tienen que enfrentar no solo el tema de malaria y dengue que ha quejado a Loreto por años, sino encima ahora tienen al coronavirus. Así que mi mayor respeto y agradecimiento a todos ustedes. Muchísimas gracias, Magali. Ha sido un honor poder compartir este momento contigo y que seas la primera invitada de las entrevistas de TEDx Tucuy. Y muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en esta entrevista. Los invitamos a que nos sigan acompañando al resto de ediciones de entrevistas de TEDx Tucuy que vienen en las próximas semanas.